Mis amados, bendiciones. Bueno, estoy muy, no sería ansioso, sino deseoso de entregar esto de los sellos, porque tiene que ver mucho con nuestro caminar hoy y con la gloria que el mundo espera ver de los hijos de Dios, que está escrita también. O sea, como profeta creo en cada una de las profecías que se cumplieron porque me dan testimonio de que cuando Dios habló y dijo algo, se hizo. Y entonces de la misma manera espero que las que están por cumplirse, que tienen que ver con el caminar de la iglesia antes del rapto, se van a cumplir, te guste o no te guste, quieras o no quieras. Si Dios lo ha hecho antes, que lo ha profetizado, lo volverá a hacer hoy con las profecías que tiene para este tiempo y que son para la iglesia. Bueno, la semana pasada cometí al transmitir al público errores porque como nos tocó que restaurar todas las computadoras, bueno, muchas cosas materiales que se perdieron, eh, no me di cuenta que la transmisión quedó privada, porque al reprogramar todo, pues el computador inmediatamente todo lo manda a privado. Hoy fue el domingo en la tarde, fue que estaba estudiando para hoy y me di cuenta. Estuvo 4 días que nadie la podía mirar, pero te recomiendo que mires el primer sello, porque es muy importante. Bueno, y hoy vamos a entrar al segundo sello. Y es muy importante que tú entiendas que cuando a Juan se le mostró esto, él tenía 100 años del nacimiento del Señor Jesús y 67 años después de que él ascendió. Y pues el primer sello habla claramente del primer jinete que se le dio una corona y se le dio la capacidad de vencer, así como venció a Adán y Eva en el paraíso, capacidad de vencer a todo aquel que quiera alimentarse del árbol malo. Porque los que nos alimentamos del árbol bueno, él tendrá lucha, pero tenemos un guerrero, un rey que nos defiende siempre y cuando caminemos en fe. Por eso fue tan importante todos esos episodios en donde miramos a través de las escrituras que no es lo mismo saber de fe que caminar por ella. Entonces miramos cómo este individuo desde el principio se le entregó una corona, iba montado en un caballo blanco, suplantador como el Señor a lo último que viene en caballo blanco, pero a él se le dio un arco, porque él lo único que puede tirar es dardos encendidos, así como también le tiró a Adán y Eva, pero a ellos los capturó. Igualmente, a millones él los ha hecho por la misma estrategia, él no ha cambiado eso. Y como hicimos el comparativo con Apocalipsis 19, en donde el Señor sí viene en un caballo blanco, pero pues es distintivo, ¿no? Viene con todo su ejército del cielo y viene con todos los que ya han sido raptados. Eso es impresionante, impresionante. Eh, ahí ya venimos nosotros con Él, porque va a establecer una nueva tierra y viviremos con Él 1000 años aquí en un paraíso y después la vida eterna. Pero pues Él tiene muchas distinciones como para nosotros comparar con este primer sello. Viene con un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Todos vienen con él en caballos y vestidos blancos. De su boca sale una espada afilada con la que va a herir y a juzgar todas las naciones. Regirá como con vara de hierro, dice la escritura. Ya, él es el Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Muy diferente al primer sello, ya que se le dio poder y una corona para que reine. Y la prueba está que en la tentación con el Señor dijo, todo esto me
ha sido entregado. Él es el rey de todos los que pecan y no se arrepienten. Pecan y no se arrepienten. Porque los que hemos pecado y nos arrepentimos salimos de sus garras para caer en las manos de nuestro Señor. Pero hoy vamos a hablar del segundo sello. Y nos dimos cuenta que dice que ese caballo salió a galopar la tierra donde habitaría el hombre. Quiere decir que desde el momento de la caída a él se le dio autoridad para gobernar sobre los que pecan y no se arrepienten. ¿Ya? Entonces, lo dice bien claro ahí en la escritura que él salió. O sea, ya no es como cuando usted se monta en un caballo y se queda quieto ahí parado. No, salió a galopar. Entonces, el versículo 3 del capítulo 6 habla de cuándo se abre el segundo sello. Y recuerda que la primera enseñanza por error mío quedó en privado y nadie la podía mirar. Pero te aconsejo que la mires. Hoy vamos a entrar en el segundo sello. Es Apocalipsis 6, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, recuerda que los cuatro seres pertenecen a los cuatro evangelios, a lo que representa la palabra, la gracia de Dios. Entonces, todo el que está en la palabra de Dios está como hijo. Todo el que está fuera de la palabra pertenece a su papá Satanás. Entonces, habla del segundo sello. Ya sabemos que el Señor fue el que los está abriendo. Pero no quiere decir, como muchos interpretan, que apenas van a galopar los caballos. Y son 4 caballos y 3 señales, como te lo he dicho desde un principio. No es como mucha gente dice los 7 caballos del Apocalipsis, no. Entonces, lo importante de esta enseñanza es saber en qué punto nos encontramos hoy, porque nadie sabe el momento, el tiempo en que el rapto será, ¿ya? Pero sí por lo menos mirar a través de la escritura en qué tiempo de los jinetes estamos, porque te vas a sorprender cuando salgamos de los 4 jinetes, en donde se anuncia el rapto. Está oculto ahí, está oculto, pero no para que no lo veamos, sino para, como dice el Señor, el que tenga oídos que oiga lo que la palabra dice. Entonces, cuando abrió el segundo sello y el segundo ser viviente que decía, ven, o sea, lo llamó de nuevo con el primero para que él mire. Él está viendo. Entonces salió. Quiere decir que cuando Juan, en los 100 años de su existencia, ya el jinete número 1, que salió desde el principio, cuando Adán y Eva cayeron, y le muestra que el segundo jinete también ya había salido. Y ya el Señor murió en la cruz hace 67 años y a él le está siendo mostrado. Entonces salió otro caballo. Cuando la palabra habla de salir, es salir a galopar. Un caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Ok. La espada, a través de toda la historia, en la mano del hombre, significa guerra. Entonces, a este segundo caballo se le dio la autoridad de parte del mismo Satanás, que quitara la paz en todos los pueblos, en todas las aldeas, en todas las naciones de la tierra, para hacer que los hombres se mataran unos a otros. Y esa gran espada era una incitación de guerra entre unos y otros. Bueno, pues de eso está llena la escritura en la Biblia y la historia que han dejado los hombres a través de los siglos.
Después de la caída, el hombre contendió uno con otro por poder, por dominio, por autoridad, por tierras, por posesión de los mejores terrenos de alimento, de cultivo, de agricultura, de ganadería, por los mejores ríos, por los mejores pozos. Entonces, en esa insidia del uno con el otro, se desataron las primeras guerras entre el hombre. Entonces, ese caballo, ese jinete de parte de Satanás, lo que vino a hacer es llenar el culto racional de cada hombre para indisponer un hombre contra otro hombre por esas necesidades. ¿Ya? Porque la paz solo se rompe con guerra, guerra de cualquier tipo. Es una generación con ansias por el poder y las riquezas como su único interés. ¿Por qué? Porque ese es el legado parecido a su padre el diablo. O sea, a nosotros se nos da la paz, que estuvimos mirando en capítulos anteriores, en base a que la paz es de Jesucristo y el que permanece en él, que es el verbo, la palabra, el verbo de Dios te trae esa paz que nadie puede entender, ni comprender, ni crear. Esa es la paz que es del Señor y que nadie sabe cómo Él logra las cosas para que estemos en paz, aún estemos en necesidad. Pero los que hemos leído la Escritura sabemos que la paz del Señor viene a través de la Escritura, de colocar nuestros pensamientos en las cosas buenas que Dios dice. En pocas palabras es vivir deleitándonos en las cosas que el Señor dice que nos va a dar, que ya ganó para nosotros. Ahí es donde está la paz que Él da. Entonces, alguien que no está edificado por las palabras de Dios que dice que hay bienestar para sus hijos, que aunque los tiempos sean difíciles, Él no le pidió al Padre que nos quitara de los tiempos difíciles y que nos ocultara para que no nos tocaran. No, Él dijo que aún en medio de eso no nos quite, sino que nos dé la capacidad de vivir sin angustia y sin aflicción. Y la única manera de ir en contra de este segundo jinete es estando en la paz que Dios nos da y agradecidos con todo lo que el Señor nos ha dado, porque así como nos lo ha dado antes, nos lo volverá a dar hoy. No le vamos a dar gracias al Padre porque tengo un cáncer o porque me estoy muriendo por una leucemia o porque tengo problemas respiratorios o de circulación o de presión. No, yo le doy gracias que a pesar que aún sea por cuestiones genéticas o por cosas que yo decidí hacer en mi vida que están incidiendo hoy, están enfatizando en mis genes hoy una descomposición a la que no fui llamado, a pesar de todo eso que haya podido pasar, Él me da una paz. Y yo le agradezco a Él no por las cosas que estoy viviendo, sino porque a pesar de que estoy en esas situaciones, Él me da la fuerza, la fortaleza y las esperanzas para salir adelante. Que no peleamos solos, Él está con nosotros. En cambio, este segundo jinete viene es a indisponer la mente del ser humano. Por eso todo el que no se edifica en la fe y no la practica va a estar siendo dominado por las acechanzas del segundo jinete, que es el traer esa descomposición en tu culto racional, ¿ya? Llevándote a pleitos, a guerras con otras personas, a odios, a rencores, a melancolías, y bueno, y a nivel de pueblos y de naciones a combatir entre ellos, a levantarse barreras de odio, barreras de
alcanzar riquezas a través de las guerras, ¿ya? Porque eso es lo que las guerras dejan a lo último, una mortandad tremenda, enfermedades por todos los lugares, pero los que vencen siempre saldrán ganadores, aunque hayan tenido que ofrecer miles o millares de personas de su nación para poder lograrlo. Entonces, este segundo jinete que sale a cabalgar en la tierra, cuando Juan les mostrado, ya había salido. Y la prueba es que todas estas cosas que anuncia el segundo caballo han sucedido a través de la historia. Desde Caín para acá, todo ha venido sucediendo como dice el segundo caballo. Déjame tomar un poquito de agua, por favor. Entonces, como este segundo caballo no se tiene que ser muy explícito porque son hechos que han pasado a través de la historia y están pasando en la actualidad, sabemos que ya pasamos el primero y el segundo caballo. Ahora vamos a entrar al tercer caballo, porque es bien importante, aunque toquemos un chispito nomás. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, se llama mirar, le va a mostrar un futuro. Aquello que le mostró era un pasado. Y vamos a ver por qué le va a mostrar un futuro. Recuerda, primer siglo después de que nuestro Señor Jesucristo nació. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que estaba montado en él, fíjate que no dice salió. Cuando Juan lo ve, el caballo está listo para salir, pero el que está montado en él todavía no ha partido. En el tiempo de Juan, cuando le es mostrado, todavía el caballo negro no había salido a galopar la tierra. Y el que estaba montado en él, esto es muy importante, tenía una balanza en la mano. Ok. Eh, Cuando hablamos de una balanza, estamos hablando de aquello que pues, cuando yo era muy jovencito o niño, tal vez pude mirar, porque ya de mis 60 y pico, oye, como pasa el tiempo, y todavía me veo muy joven, chale, caray. Y entonces tenía esa balanza que tiene las cadenitas con los dos platicos y de dónde tomarla. El tipo que la estaba montando tenía esa balanza. Y entonces Juan escucha la orden que del cielo le dan a ese personaje. Porque así como a Satanás se le dijo, toma todo lo de Job, te lo entrego todo, pero su alma no la puedes tocar. De la misma manera, aquí se le está dando una orden al que va a salir a cabalgar la tierra. Porque cuando Juan está viendo, todavía no ha partido. Y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, o sea, recuerda que en los dos anteriores, uno de los seres vivientes vino y le enseñó lo que ese caballo estaba haciendo porque ya había salido. Aquí, en medio de los cuatro, hay una voz del fondo de ellos. Recuerda que están los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes delante del trono. Le han sido entregado el rollo al Señor, que es el único que lo puede abrir, que está escrito por delante y por detrás, que a Ezequiel se le mostró que lo viera y a Daniel se lo entregaron para que lo sellara hasta el día del tiempo. Y ese fue el tiempo que están mostrando al apóstol Juan. Y oí una gran voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por un denario y 3 litros de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino. Ponle cuidado a esto. Este caballo que sale, que cuando Juan no había salido, está hablando de
cuando el hombre será esclavo de sus propios deseos y trabajará solo por ellos, por las necesidades que él mismo se cree, los cuales van a forzar su vivir y su vestir y su alimento, porque será esclavo de sus deseos. Y en la medida que estas personas van adquiriendo cosas materiales, comprometen su paz y su bienestar interior de su alma por las aflicciones, los dolores y las presiones que tiene el poder estar esclavo de la deuda. Entonces, en primera instancia, es que esta gente va a tener salario solamente para medio vivir y para medio comer, y no van a estar en paz, porque este caballo lo que trae es la esclavitud al pecado, a la avaricia, al egoísmo, a la envidia, a todo lo que tú estás deseando tener que ni siquiera tienes necesidad de tenerlo, pero solamente porque otros lo tienen, tú lo quieres, pero a lo mejor el que lo tiene está en un nivel económico superior al que tú tienes, pero tú lo quieres tener. Entonces te haces esclavo de tu deuda. Por eso dice que trabajarán solo para mal comer. Porque esta generación de este tiempo, porque aquí es muy importante cuando se habla en Apocalipsis de generaciones, es la generación del tiempo en que cada cosa se está narrando. Y esto que estaba por suceder y que tuvo que empezar a cabalgar este caballo después de que Juan lo vio, y estará hasta este momento cabalgando igual que los otros dos, porque no quiere decir que porque el caballo negro salió a cabalgar, los dos primeros ya se pararon y no están cabalgando, no. Los dos siguen cabalgando porque es parte del principado de Satanás para poder dominar el sistema de este mundo. Entonces, esta gente son esclavos de sus necesidades, de los deseos de su carne. Y por eso en muchos capítulos anteriores estuvimos hablando, o sea, ahora que yo llego a Apocalipsis, que lo deseaba enseñar hace como 4 o 5 veces, me doy cuenta que la preparación del Señor en todos los capítulos anteriores fue anunciando el porqué de la actividad de cada caballo, de cada jinete, en qué era el trabajo que ese jinete venía a hacer cuando salía a recorrer el mundo. Entonces, esta gente trabajará solo para cumplir las necesidades de sus deseos, ¿ya? Porque él va creando las necesidades que a lo mejor ni las necesita, ¿ya? Entonces, por esa situación, él va a pasar eh, grandes dificultades económicas, porque en el mundo actual tú necesitas el dinero para poder vivir. Tú no puedes sentarte a vivir por fe, ¿ya? Y esperar como Elías y la viuda, ¿cierto? Que saques harina y se multiplique la harina y eches aceite para hacer una torta, igual vinazca otra vez aceite, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque esos fueron ejemplos que, aunque fue real para una señal para esta mujer y para su hijo y para nosotros, no es lo que se necesita hoy. Porque tú no vas a vivir de comer una tortilla sin levadura, sin nada, solamente la masa con un poquito de aceite. Tocará en algún momento vivir así, te habrá que vivir, ¿no? Pero no es la necesidad corriente de este mundo. Entonces, por eso habla de que la generación de este tiempo creará necesidades que lo oprimirá, lo esclavizará a la deuda, ¿ya? Pero dice que otros, ni siquiera podrán satisfacer el hambre, menos un techo, un vestido. ¿Por qué? Porque
esta generación de este tiempo se han enfocado en la riqueza material. Por eso es que el evangelio de la prosperidad, yo soy enemigo de eso, ¿ya? Y te he dicho, no es que Dios no me haya hecho próspero, me ha hecho próspero. Por ejemplo, ahora tenemos una pérdida con estas inundaciones de muchos miles, muchos, pero no tengo ninguna aflicción porque Dios me ha dado los recursos, no solo para dar permanentemente, sino para tener el dinero para volver a levantarme y no tener que ir a un banco, no tener que ir a ninguna parte. Te hago este ejemplo por qué razón. Porque cuando Dios prospera y bendice a una persona, lo primero que le enseña es a ser precavido, recursor, eh, persona que no vive para gastar lo que gana hoy, porque así es lo que mucha gente vive, se come lo que gastado, lo que gana hoy. Y entonces luego están envidiando o mirando mal al que avanza, al que prospera. Yo conozco hermanos en la fe que son multiarchimillonarios. Yo les he dado la capacidad para hacer dinero y no son esclavos del dinero, son generosos, participan en sus iglesias, ayudan en misiones y entre más dan, Dios más les da, porque Dios ha hecho de esas personas administradores de finanzas. Entonces los hace productores de finanzas sin que tengan que afligir su corazón, ni su familia, ni la gente que trabaja para ellos, ¿ya? Pero habrá gente en este tiempo, y lo estamos viendo en el cabalgar de este jinete, que viven en unas situaciones horribles y vienen de generaciones en generaciones de su familia causando eso, porque esa maldición está allí por quién sabe cuántas generaciones, hasta que alguien se levante y rompa esa cadena, ¿ya? Porque en el Señor Jesús se rompe cualquier atadura, cualquier cadena, cualquier maldición que tú tengas. Lo que tienes es que conocer primero qué es fe y luego vivir por ella, y no importa lo que todos tus ancestros de los antepasados por generaciones de generaciones hayan traído como atadura. En el Señor Jesucristo se rompen todas. No importa el delito que sea, se rompen. Y entonces, si aprendes a caminar en la fe, tú serás de los que van a gozar de la orden que el Señor dio. ¿Ya? Aflige al mundo, ponlo en hambre, ya lo tenés en guerra, ¿ya? Reina sobre todos ellos, cada vez los tienes peor, pero cuidado, no toques el aceite y el vino. Y aquí, cuando hablamos de aceite y vino, se refiere particularmente a dos ángulos. El primer ángulo es provisión de prosperidad o de abundancia en las necesidades. Antes de que te llegue la necesidad, como tú te mueves en fe, Dios te da provisión. Dios te da provisión. Siempre provee. No importa la situación, la aflicción, el país en que vivas, la gente con que te rodees. No. La Biblia expresa que todos ellos están expectantes, queriendo ver lo que tú dices que ese Dios poderoso que tú tienes hace. Por eso era importante los capítulos de cómo caminar en fe, ¿ya? Yo ahora entiendo todo lo que Dios hizo al pararme hace 4 meses atrás para que no llegara a este punto. ¿Por qué razón? Porque no solamente el aceite y el vino representan disfrutar con alegría la provisión económica o material que el Señor te da para vivir en este tiempo, sino que el aceite y el vino también representan la luz, el gozo que da el Espíritu Santo, porque el aceite, como lo narra aquí, que vino
sobre el hermano de Moisés. Dice que le chorreaba el aceite desde la cabeza y bajaba por sus barbas, le empapaba el vestido y le hacía un charco abajo en los pies. O sea, ese aceite también significa una llenura impresionante del Espíritu Santo, de tal manera que tu presencia en cualquier lugar influye en la atmósfera en que las personas estén tan pronto tú entras, porque el Espíritu de Dios que está en ti comienza a fluir para bendición, ¿ah? En palabra, en hechos con las personas. Pero el vino es el gozo de poder saber cómo tú disfrutas el que Dios te use. Entonces, este caballo, a pesar de que trae aflicción y dolor y hambruna para muchas personas y mucha necesidad en el mundo, ¿ya? En medio de todo eso, el Señor va a levantar sus hijos y sus hijas para que lo que la gente está esperando ver, que, que ya no hablen de un Dios poderoso, sino que se vea en sus vidas, que el Dios todopoderoso está sobre ellos y que la gente maravillada de ver la acción de Dios en tu vida diga, es que Dios está con ella, es que Dios está con él, es que Dios está con ese pastor. Es que Dios está con su esposa, la pastora. Es que Dios está con esa congregación. ¿Por qué? Porque es el tiempo. Este es el tiempo en donde el derramamiento del Espíritu y el gozo por la protección de Dios sobre nosotros va a ser vista. Y no tendremos que buscar toda la Biblia para evangelizar. Nuestros hechos hacen la diferencia en donde tú vivas con el nivel en que todas las personas que no son hijos viven. Algunos tendrán dinero, pero estarán angustiados, ¿eh? Porque tendrán el COVID o tendrán otra enfermedad o algo. Algo los aflige que la plata no puede comprar a esos millonarios. Y nosotros tenemos lo que ellos necesitan, porque se nos sale por los poros todo lo que el Espíritu Santo de Dios y mi Señor Jesucristo que sigue haciendo la obra. Esto es bien importante, entender que tú y yo no hacemos la obra. Tenemos que bajarnos de ese caballito. El Señor te usa a ti y a mí para que Él siga haciendo su obra de evangelización, porque es su palabra, es su espíritu el que hace las cosas, pero te necesita a ti y a mí. Entonces, este mundo está expectante, quiere ver eso. Y como muchos estarán en necesidades, en unas hambrunas tremendas en esas familias, muchos no tendrán techo o irán a perder el techo, enseñados a vestir una cantidad de prendas y ahora llega la opresión de que no tener la economía para poder llevar el tipo de vida que llevabas antes, pues va a cambiar muchas cosas, porque este jinete sale con una balanza. Y todavía no te he llegado allí. ¿Una balanza para qué es? Para pesar cosas. Entonces, este jinete que recibió una voz detrás de mando, una voz que se tronó detrás de los cuatro seres vivientes, habló de que le daban permiso para que mucha gente ganara escasamente para vivir. Y algunos no ganarían ni para vivir. Porque ahí está hablando que el trabajo de un día les alcanzaba para comer menos que lo que la viuda estaba comiendo cuando Elías llegó. O sea, comer con dificultad, sentarte a la mesa y no poder suplir, pensar cómo voy a tener el dinero para comenzar la siguiente semana, el siguiente mes, cómo voy a pagar mi renta, cómo voy a hacer esto. El mundo entero vivirá bajo esa presión.
Y los que tienen cómo poder subsanar eso tendrán necesidades espirituales. Entonces, Él va a pesar las obras. ¿Cuáles obras, profeta? Las de la fe. Vamos a ver, porque el aceite y el vino no están en juego aquí, pero Él tiene una balanza para saber cuál de los hijos va a participar del aceite y del vino. Porque los otros han sido pesados y hallados rebeldes contra Dios, desobedientes, por lo cual no se han arrepentido y no han deseado cambiar sus vidas. Para ellos viene la necesidad. Pero ojo, porque los que no caminen en fe van a estar en necesidad. Y esa es la parte dura. ¿Por qué razón? Porque solo por la fe tú podrás tener el aceite y el vino, que representa el dote que da Dios en la provisión para bendecirte, para que siempre tengas, para que nunca te falte, para que a pesar de las necesidades, como le pasaba a Abraham, abría un pozo y venía Ebimelech y se lo tapaba. A él abría otro y le salía agua. A Ebimelech abría uno y no le salía. A Abraham abría otro y le volvía a salir. Y luego vino su hijo y lo mismo. ¿Ya? Porque eso es, en este tiempo difícil y peligroso, la gente de fe va a enseñar lo que yo te dije que me gozaría mucho en compartir con ustedes después de Mateo 24 y 25. Cómo en este tiempo podemos ser muy bendecidos y en abundancia y con salud, y abriremos puertas y tendremos negocios, se abrirán iglesias y serán poderosas. Oh, sí, se levantarán pastores que siempre han estado como aplastados porque cambian su manera de ver las cosas, cambian no el evangelio, sino la manera de hacerlo. Y serán participantes del aceite y el vino, ya llenura del Espíritu, un fluir de Dios impresionante para hacer la obra. Pero mis amados, se me acabó el tiempo. Estamos en el tercer sello, no se me olvida, vamos como por la mitad del tercero. Bueno, mis amados, les deseo un bonito día, lo que falta por terminar. Nos vemos el miércoles. Recuerden, vean el capítulo anterior que sin darme cuenta lo dejé, solamente que lo podía ver yo, porque podrán empatar todo. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque tu escritura es clara. Tenemos es que ponerles un poco de cuidado a las palabras, a los tiempos. Ya miramos como el primero y el segundo caballo, cuando Juan está haciéndole mostrado esto, ya estaban cabaleando el mundo. Cuando Juan estaba, este caballo estaba para partir, todavía no había salido, pero da los ingredientes, los puntos de vista para que miremos cuándo el caballo salió. Y la necesidad que está pasando en el mundo ya ha venido pasando desde hace muchos siglos anteriores, enseña que este caballo ya cabalga el mundo en que vivimos, ¿ya? Y es bien importante que tú te afinques a la palabra y a la revelación del Espíritu. Padre, que tu Santo Espíritu ilumine mis hermanos. Abre sus ojos, Padre, y sus oídos para que puedan oír con entendimiento, con revelación directamente de la palabra, Señor. Que yo no sea una influencia que cambie su manera de pensar, sino una trompeta que informa para que tu Espíritu Santo les revele en la Escritura, Señor. Por eso hemos venido muy despacio viendo todo esto. Te doy gracias, Señor Jesús, porque sin tu muerte en la cruz y tu resurrección, no estaríamos con este gozo de saber que ese aceite y ese vino ha sido guardado para este tiempo. Como tu mejor vino cuando lo convertiste toda el agua de los cántaros de la religión de los judíos en aquella fiesta
en el mejor vino. Asimismo pasarán este tiempo con nosotros. Padre, te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor Jesús. En el nombre de ti, amado Señor. Amén y amén.